La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. En segundo de Tesalonicenses, capítulo 2 y versículo 3 en adelante, nos habla respecto al contraste de los creyentes y los impíos. Hemos tratado ya sobre de estos pasajes en algunas de las ocasiones y por lo tanto queremos hoy continuar con las otras partes que necesitamos exponer. A la luz de las Santas Escrituras, la acción de Dios hacia los que persisten en rechazar la verdad es a fin de que sean condenados. La acción de Dios hacia los creyentes es para salvación. Con razón, Pablo prorrumpió en una expresión jubilosa de gratitud hacia Dios. Queremos hablar respecto al contraste entre el impío y el creyente. El hombre creyente tiene una esperanza gloriosa, mientras tanto que los impíos se les enviará un espíritu engañador para que sean condenados porque no quisieron recibir la verdad de Dios. Para aquellos que han comenzado con nosotros el estudio bíblico, queremos decirles que estamos estudiando la segunda carta a los tesalonicenses. En el capítulo 2 estamos ahí y por lo tanto deseamos que usted preste toda la debida atención para poder entender los principios bíblicos que Pablo nos presenta por la inspiración divina del Espíritu Divino. Y por lo tanto encontramos que la acción de Dios hacia los que persisten en rechazar la verdad, pisotearla, odiarla y abandonar los caminos de Dios y odiarlos para siempre. Las Santas Escrituras dice que vendrá tiempo en que Dios enviará espíritu de error sobre ellos para ser condenados. La acción de Dios hacia los creyentes es diferente. Es para vida, es para salvación, es para consuelo, es para esperanza. Y por lo tanto, Pablo tiene un gran gozo de decir a los creyentes: me gozo, me alegra de que el llamamiento de Dios es para salvación a todos vosotros, refiriéndose a los que son sensibles a la voz de Dios. En el libro de segundo de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 13, en ese interesante pasaje, Pablo dice: pero nosotros debemos de dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe y la verdad. Esto es el gran consuelo que tiene Pablo, que somos escogidos para salvación. ¿Por qué Dios escoge a unos para salvación y otros para condenación? Tal vez usted diría, es que Dios hace acepción de personas. Dios presentó el manjar de salvación, es decir, presentó el plan de salvación por igual a todos. En cierta ocasión habían 100 pandilleros. De los 100 pandilleros se les presentó el mensaje de Dios. Pero de estos 100, solo uno de los 100 escuchó y atendió el consejo de Dios. Este sobrevivió. Dios lo llenó de su gracia. Lo está usando con grande potencia. Pero los 99 murieron sin Dios y sin esperanza. El mensaje se les dio por igual a los 100,
pero 99 rechazaron la palabra de Dios, mas uno de esos pandilleros recibió el mensaje de Dios. Por igual, en este tiempo se está predicando el evangelio a toda criatura. No importa el rango, no importa su religión, no importa su nacionalidad, no importa su estatura, no importa su preparación. A todos se les está predicando el evangelio. Pero los bienaventurados, los dichosos, los que en verdad son coronados de vida, de esa esperanza que es esperanza completamente eterna, son todos los que hemos abierto el corazón para recibir a Jesús y aceptar su palabra y obedecer su palabra. Estos son los que son completamente llamados a la esperanza de gran salvación y obtenemos la vida eterna que es en Cristo Jesús. Por eso Pablo dice, nosotros debemos de dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe y la verdad. Ese escogimiento no es de ahorita. Fuimos escogidos desde antes de todas las cosas. Es decir, antes que el cielo y la tierra fuesen hechos por la mano de Dios o por el poder de su palabra. Ya Dios nos tenía en su mente, en su corazón, darnos la salvación. Como Dios conoce todos, conoce muy bien a todos los que recibimos y aquellos que rechazan. Entonces, para describir la posición del creyente, se usan dos verbos, escoger y llamar. En el verso 13 se nos habla de escoger, somos escogidos por Dios. Y el versículo 14 nos habla de otro verbo que es llamar. Dios llama y los que atienden el llamado de Dios son las personas que son escogidos y que son premiados por el Todopoderoso. Los creyentes fueron escogidos desde el principio de la salvación. Esto nos da a entender de que Dios estuvo presente para escogernos, estuvo presente para seleccionarnos. El principio se refiere al principio de todas las cosas. Es una expresión usada con frecuencia en las epístolas del apóstol Pablo. Como lo hemos dicho anteriormente, de que Dios es quien nos escoge para vida, para esperanza. Mas hablamos entonces sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Dios no hace nada por al azar, todo lo tiene planificado, bien diseñado. Él tiene grandes propósitos con la vida de todos los que abrimos nuestro corazón para recibir su verdad, su consejo. Y entonces, cuando oímos sus mandamientos y los atesoramos y los ponemos por obra, somos más que bienaventurados. El apóstol Pablo va mucho más allá en la carta de los Efesios. En Efesios capítulo 1, verso 4, según nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. ¿Quién nos escogió en Cristo? El eterno Padre Celestial. A través del amor que Él nos tiene, nos escogió a través de su amado Hijo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos, para que fuésemos sin manchas delante de Él. Esto da a entender que fuimos llamados y escogidos para ser un pueblo bien seleccionados con propósitos grandes, gloriosos y supremos. Entonces vale la pena honrar a nuestro Dios que nos escogió y nos llamó. ¿Por qué? Nos llamó para que fuésemos un pueblo de calidad, santos, sin manchas delante de Él. Esto da a entender de que Dios no permitirá en su nuevo cielo y en su nueva tierra gente perversa, gente que no quiera doblegarse ni aceptar ni obedecer las santas escrituras.
Entonces Dios escoge gente que esté dispuesta a vivir una vida pura, una vida santa. El propósito de esa elección es la salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe que es en Cristo Jesús mediante la verdad. Cristo es la verdad. Esta frase demuestra también las responsabilidades divinas y humanas en la salvación. De parte de Dios fuimos santificados y a la misma vez fuimos apartados por el Espíritu Santo para ser salvos desde antes de la fundación del mundo. Eso lo vimos ya en la carta de los Efesios capítulo 1 verso 4. ¡Qué maravilla! Que Dios pensara en nosotros en la eternidad pasada y pensara con propósitos altos y sublimes en nuestro favor. Esto es para todos, pero lastimosamente no todos reciben. Los que son incrédulos y duros de corazón, por causa que aman tanto su pecado, no reciben la verdad, la rechazan, y por ese rechazo se dan cuenta la destrucción más tarde que les espera. No hay escapatoria para ellos. Según vemos a la luz de las Santas Escrituras, Dios hace la obra y aún nos da la fe necesaria para creer. Según Efesios capítulo 2, verso 8, nos dice que por gracia somos salvos. Esto no es de nosotros, es un don de Dios, es un regalo de Dios. Pero debemos ejercer esa fe para disfrutar de la salvación. En Hechos capítulo 16, verso 31 dice Pablo, creed en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Es decir, toda tu familia alcanzará la alta riqueza de salvación, la benevolencia preciosa de Jesucristo. La acción de llamar se menciona en el capítulo 2, también de la segunda carta a los tesalonicenses, versículo 14, a la cual nos llamó mediante nuestro evangelio, es decir, el evangelio predicado por los apóstoles, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo, y así sucesivamente. Entonces dije que la acción de llamar se menciona con toda claridad en segundo de Tesalonicenses capítulo 2 verso 14, a la cual nos llamó mediante nuestro evangelio. ¿Para qué? Para alcanzar la gloria. ¿Cuál gloria? La de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, qué maravillosa gracia. En la eternidad Dios nos escogió sin intervención humana. A su tiempo nos llamó utilizando instrumentos humanos, es decir, como profetas, apóstoles, evangelistas, misioneros, pastores y maestros. Son los elementos humanos que Dios ha usado. Y aún los laicos, los principiantes que están dentro de las iglesias, que salen a predicar, nos testifican según la capacidad que Dios les ha dado. Ahora bien, a su tiempo nos llamó utilizando a estos instrumentos humanos mediante nuestro evangelio. Entonces su llamamiento tiene que ver con nuestra participación en la gloria futura de nuestro Señor Jesucristo. Recuerde el pasaje del segundo de Tesalonicenses capítulo 2 verso 14. La cual es tan segura como la salvación que ya disfrutamos. El apóstol Pablo declara en Romanos 8:30, y a los que predestinó, estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó. La palabra predestinó, que quiere decir nos escogió. Una vez que nos escogió, nos llamó. Y a los que llamó, estos también justificó. Es decir, los declaró justos. Y a los que justificó, estos también glorificó. No solamente los declaró justificados, sino que los puso en altura.
los puso en gloria, los glorificó, en otras palabras, donde Satanás, los enemigos se quedan perplejos, asustados, y dicen entonces que no era este un borracho, pero ya no lo es, que no era este un arrastrado, pero ya no lo es, que no es este el que era un ladrón, el asesino, lo fue, pero ya no lo es. Entonces ha habido un cambio glorioso, un cambio sobrenatural dado por Dios. Eso nos da a entender de que en verdad Dios tiene todo el potencial para salvar. Vemos a la luz de Romanos capítulo 8, versos 29 y 30. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces, Dios ha hecho un trabajo maravilloso, excelso, sobre todos los que hemos creído en su gloriosa verdad, en su gloriosa palabra. Y por lo tanto debemos darle toda la gloria debida a Él, porque Él es justo, Él es verdaderamente glorioso. Entonces, tanto en Romanos 8:30 como Romanos 8:29, dice que Dios nos conoció, nos predestinó, nos llamó y nos justificó y nos glorificó. Entonces, nuestra salvación es un paquete completo. Es imposible perder alguno de esos componentes o recibir parte sin disfrutar de la totalidad. Estas palabras fueron escritas para calmar los temores de los hermanos tesalonicenses. Sin lugar a duda, se sintieron muy animados por ese enorme contraste entre ellos y los no creyentes. Qué maravilloso es los planes de Dios para con los que creemos en Cristo Jesús. Pero qué triste y doloroso es para aquellos que rehúsan creer. Qué triste y doloroso para aquellos que rechazan la verdad que es Cristo Jesús. En el capítulo 2 de segundo de Tesalonicenses, capítulo 2 y versos 15, 16 y 17, el apóstol Pablo nos habla. Así que, hermanos, estad firmes, retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna, buena esperanza por gracia, conforme a vuestros corazones, os confirme toda buena palabra y obra. Esa es la verdad. Dios nunca nos deja ignorantes. Él siempre está confirmando su verdad en nuestro espíritu y lo hace de varias maneras. Nos habla por un ministro y muchas veces trae de afuera para decirnos las mismas cosas que ya nos habló nuestro propio pastor. A la luz de tanta seguridad acerca de su salvación, Pablo dio dos consejos prácticos a los hermanos en Tesalónica. El primer consejo, estad firmes. El segundo, retened la doctrina. Estad firmes significa no moverse de la fe donde está ubicado. Retener la doctrina significa retener la pureza de la enseñanza, sin agregarle y sin quitarle, sin agregarle y sin quitarle. Por lo tanto, los creyentes debían pararse con firmeza ante la oposición a su fe y al mensaje,
según vemos el versículo 15 del capítulo 2. No había razón por la cual deberían fluctuar. El día del Señor no había venido y no vendría para ellos. Estaban pasando por pruebas, sí, pero esas pruebas no eran la gran tribulación, sino una leve tribulación. Debían además perseverar en la doctrina que habían aprendido, ya fuera por palabra o por carta de Pablo, según el capítulo 2, verso 15. Ahora bien, cuando Pablo y sus colegas estuvieron en Tesalónica, predicaron la palabra de Dios y el apóstol les había escrito su primera epístola. Debían hacer caso a ambas comunicaciones. Qué interesante. En esta sección, ciertamente el apóstol termina con una oración pidiendo fuerza para permanecer firmes, para retener la doctrina que se había aprendido de los siervos de Dios. Según el verso 16 y verso 17. En el verso 16, Pablo apela al mismo Jesucristo y a Dios nuestro Padre, mientras anima a los creyentes haciendo referencia al amor de Dios mostrado en la cruz. Mostrado en la cruz la gran consolación o el gran poder eterno y la buena esperanza por la gracia. Además pidió que Dios confortara sus corazones y los confirmara en toda buena palabra y obra. En resumen, los creyentes de Tesalonicenses no experimentarían la ira de Dios, sino la gloriosa y preciosa salvación que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios los fortalecería en medio de sus pruebas. En medio de esas pruebas se encargaría de entregar a la condenación también a sus mismos perseguidores. Si no se arrepentían los perseguidores, iban a ser entregados de una vez a la horrenda condenación. Esto es, a los impíos. Pero los creyentes en Cristo no serían condenados para nada. Entonces la ira no es para los evangélicos, es para los impíos. Qué interesante es que aprendamos estas grandes lecciones dadas por Dios a través de esta interesante carta. Las instrucciones finales se encuentran en el capítulo 3, versículo 1 al verso 18. Y deseo que usted preste toda atención en las partes de este próximo capítulo que estaremos comentando, donde Pablo nos habla de las instrucciones finales que da Pablo a los tesalonicenses, que vienen a ser de mucha bendición para nuestras propias vidas. Mis amados hermanos televidentes y amigos, si usted nos está congregando y no está sirviendo a Dios, no debe de caminar más así. Los juicios vienen apresurados. Juicios tras juicios. Hay gente que está tan dormida, Dios mío. No se está equipando. Está mirando tantas cosas por la televisión, noticias por donde quiera de los horrendos juicios, mas no se está preparando. Eso, si usted sigue así, ciertamente se puede llevar la sorpresa más espantosa de su vida, de haber sufrido y no tener más medicina, sin tener más oportunidad de salvación. Afírmese en las cosas espirituales. Vuélvase al Dios vivo y verdadero. Afírmese en Cristo. No siga afuera del evangelio. Camine con Jesús. Él es la fortaleza y Él es la vida. Los cobardes no tienen parte ni suerte en el reino celestial, sino en el lago de fuego y azufre. No sea usted un cobarde, sino un valiente. La valentía viene de Dios.
Si usted busca de Dios con sinceridad, será completamente fortalecido. Tendrá el poder de Dios para vencer el mundo y cuanto pecado sea posible. Solamente el poder de Jesucristo nos capacita para ello. Yo quiero que usted se reconcilie con el Señor y no camine más como está caminando. Si usted nunca le ha dado su corazón al Señor, debe hoy dar su corazón al Señor, invitarlo a que venga a morar dentro de usted. Él traerá los cambios necesarios, poderosos que usted necesita. Y estos cambios los hará Dios para su propio bien. Quiero orar por usted. Quiero pedir a Dios misericordia. Padre poderoso, te alabo, te bendigo por estas almas que con gran sinceridad y con toda honestidad se entregan a ti, Señor, y se vuelven arrepentidos con todo su corazón, oh Dios, con ese corazón dolido de haberte ofendido. Perdónalos y transforma sus almas, transforma sus vidas y haz que sean columnas fuertes en tu casa, oh Dios, antes que venga el momento de oír sonar tu trompeta, la voz de mando, la voz de arcángel. Oh Dios mío, que estos nuevos creyentes sean totalmente mantenidos firmes en la fe, para que también, oh Dios, gocen de la esperanza más gloriosa, de la esperanza divina y eterna. Extiende también tu mano sobre los que están pasando, Dios, crisis, ya sea económica, crisis por enfermedades, sean tocados, sanados y liberados de sus congojas. Los que están oprimidos por el diablo sean libres por el poder de Dios. Oh Dios santo, gracias por tu misericordia. Queridos televidentes, gracias por haberse reconciliado y entregado al Señor. Si no tiene una iglesia donde acudir, búsquenos en el 605 East 42 Street. Estamos esquina con la Avalon y la 42 Street. Son calles muy importantes. La Vernon y la Martin Luther King, y la otra principal es la Avalon Boulevard. Estamos sobre la Avalon y la 42 Street. Si usted ve el templo cerrado por la parte de la Avalon, siempre estamos abriendo por el costado de la calle 42 Street. Búsquenos por el lado de la 42 Street. Hay un letrero en la puerta que dice entrada al santuario. Los días miércoles, los días viernes a las 7:30. Domingo a las 10 de la mañana. Tenemos el devocional a todo dar. La presencia de Dios es gloriosa, pero también tenemos clases para adultos, para jóvenes y para niños. Y a las 5 de la tarde tenemos también el culto evangelístico. Y será grato tenerlo y que Dios le bendiga a cada uno de ustedes. La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor Luis Antonio Palacio presentaron su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42 Street, Los Ángeles, California 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga.